Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. El tema es la cruz, maldición o bendición. El tema es la cruz, bendición o maldición. Entonces vemos que a nosotros se nos enseñaron a cargar amuletos, ¿sí o no? A cargar amuletos, crucifijos, ¿sí o no? Hasta el mismo Cristo representado en esas imágenes de plata y crucifijos, pues hay algunos crucifijos que traen a un hombrecito guindado ahí que representa según a Cristo, ¿no? Entonces la gente cree que teniendo esa cruz con ese muñequito pegado ahí, cargan a Cristo, ¿no? Entonces se nos enseñó a cargar amuletos, imágenes, estampillas de gente muerta y cosas como similares, ¿no? Hasta, ¿cómo se llama esto que se pone aquí? Brazalete. El brazalete, pero de colores con un rojo, con un puñito negro, el azabache, ¿no? Hasta se le ponía a los niños, ¿se acuerdan, sí o no? Aquí en México no, aquí en México donde hay idolatría hasta para regalar para el mundo. Aquí adoran hasta la misma muerte. Entonces le ponían azabache con, ¿cómo? Con un cordón rojo, supuestamente para que no le cayera mal de ojo, mal de ojo. A los que eran bien bonitos, así como yo más o menos, a los feitos no le ponían nada, yo creo. A su nombre, a su nombre. Gloria. Ok, entonces desde niño creíamos que cruzando los dedos íbamos a espantar al demonio, ¿sí o no? Al fantasma, porque no se hablaba de demonio, se hablaba de fantasma. Y se nos decía, ahí viene el cuco, ahí viene el llamamacuco, ahí viene el coco. Hay algunos hermanos por ahí que se llaman coco, o sea, se llaman fantasma. Porque mire, entonces se nos enseñaba a poner así, ahí viene el coco, ¿sí o no? Y si no, hacíamos así. Bueno, yo cuando tenía miedo de verdad, sin las noches que nos poníamos en la esquina de la colonia, allá en mi país, los muchachitos hacían cuentos, y entonces habían unos que hacían cuentos, y que por un camino, y de repente venía la sayona, y los duendes, y que no sé qué, y que batía la guacharaca, y uno después, bueno, cada quien para su casa, y era de noche, y uno se empezaba pensando en el camino que se le iba a aparecer el coco, la llorona, los duendes, y uno agarraba. Yo nunca supe qué decían los católicos, porque los católicos son los que mayormente hacen la cruz, pero yo no supe nunca, hasta después grande, qué decían. Pero yo hacía así nada más, Dios mío, guárdame, Señor, guárdame, Dios mío, del demonio, de la sayona, y asustado, ¿no? Como cualquier otro creyente de todas esas tradiciones y cosas que nos enseñaron, ¿sí o no? A todos mayormente nos enseñaron muchas cosas que eran supersticiones. Amén. No conocíamos la verdad de los demonios, no conocíamos esa realidad, no conocíamos la realidad de un Cristo resucitado tampoco, porque para nosotros Cristo vino a ser como un amuleto también, como algo que se tenía que invocar en un momento solamente de problemas y situaciones, pero no alguien que teníamos que adorar, a quien teníamos que venerar y a quien teníamos que respetar en cada momento de nuestra vida, sino de invocarlo. Hasta hoy mucha gente que vive su vida loca, como Martín, como Ricky Martin, la vida loca. Entonces mucha gente vive su vida loca, se acuerdan de Dios y lo invocan en el momento de la tragedia, en el momento de la enfermedad, y invocan y hacen su cruz, y sacan su crucifijo, y lo guindan y lo muestran, tratando de eludir o de escapar de ciertas situaciones que piensan que es producto de demonios, de brujería, hechicería y todo eso. Y la realidad es que nada de eso tiene poder. La realidad es que ni la cruz sea de yeso, de cartón, de madera, de oro, de bronce, sea que sea, esté guindado en esa cruz, no tiene poder, porque la cruz no representaba una bendición, la cruz representaba una maldición hasta el día de hoy. Para esos romanos y para esos judíos y para ellos representaba una maldición. Entonces la cruz no era un signo de bendición, no era un signo de bendición, y nosotros creíamos
que con la cruz íbamos a espantar a los fantasmas que nos espantaban a nosotros. Porque si había mucho cuento, porque aquí nos echaron el cuento de la Llorona, ¿sí o no? El cuento de los duendes, ¿sí o no? Llorona, duende y cada en los muertos, y que si no, que no sé qué, que si no te portas bien, te va a jalar, fulano está en las patas en la cama, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Y uno casi, uno estaba así, ni apagaba uno la luz, no menos, no prendía esa luz y estaba así, hasta que el sueño lo vencía, pero uno estaba pendiente que el cuco o el coco no te jalara los pies, ¿sí o no? O tu abuelo, tu abuelito, pórtate mal, tu abuelito te va a jalar los pies. Yo decía, oye, ¿se acuerdan o no? Cuando chambacos nos decían tantas cosas y todavía gente cree en esto. La misma religión popular nos inculcaba eso. Pero la realidad es que las personas adultas de nuestro tiempo creen que la cruz tiene algún poder milagroso o sobrenatural en el tiempo presente. Hay mucha gente que todavía carga la cruz, en cadena, en la bolsa, en la cartera y tal, y cualquier cosa la sacan, la besan, ay, y hasta juran por ella, y dicen, Dios mío, guárdame, y en ese momento se arrepienten de todas sus locuras en ese momento, y cuando ven que no mueren, ya siguen en su locura otra vez, porque la cruz los salvó del llamamacuco, del demonio, del qué sé yo, del diablo, y de tantas cosas. Entonces, la verdad, vivíamos así. Y pensábamos que la cruz, y todavía en este tiempo, la gente piensa que la cruz era un signo de bendición. Y la verdad que cuando leemos y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y era una maldición morir en una cruz. Era una maldición. Amén. Era una maldición. Y cuando Cristo fue a morir, porque el pecado te hacía maldito. El pecado te hacía maldito ante Dios. El pecado te hacía maldito ante Dios, y el pecado trae como consecuencia insoslayable el castigo de Dios, que era la muerte misma. Amén, aleluya. Entonces tenemos que entender que cuando Cristo muere en la cruz, no es porque Cristo era un pecador, no porque Cristo era un maldito, aunque fue hecho maldito, ¿me entiendes? Por el pecado de nosotros, para poder satisfacer la justicia de Dios. No murió Cristo como un maldito porque lo era, sino más bien porque nosotros éramos los que teníamos que morir en esa cruz. Pero Él tomó nuestro lugar para redimirnos de la maldición de la ley que no podíamos cumplir, y Cristo vino a cumplirla, y aunque la cumplió, los mismos judíos lo condenaron a muerte con los romanos de maldición, porque ya estaba escrito. Un aplauso al Rey, que Él vive. Amén, aleluya. A su nombre. Gloria. Tenemos que hablar esto. En Cristo hay redención. Hay redención en Cristo. Amén. El verbo redimir es exagorazo en el griego. Exagorazo es un verbo que tiene la idea de comprar, de rescatar, mayormente de comprar a un esclavo. Era redimido cuando se vendía a alguien, y ese esclavo de nuestra hermana era mi primo, era mi pariente, era mi hermano, era mi tío, y yo quería redimir a ese esclavo, a ese familiar, ya que su amo lo tenía, lo había comprado, lo había adquirido, y yo quería redimirlo, y yo tenía que pagar un precio al dueño de ese esclavo para que me entregara a mi familiar, para que lo dejara libre. De ahí viene esa palabra redimir. Redimir significa entonces comprar. Se usaba comúnmente en la compra de esclavos para la libertad. Tenemos que recordar que el precio que Jesús pagó fue un precio más alto y valioso que puede alguien pagar en el mundo por nuestra redención, por nuestra libertad. Porque nosotros éramos esclavos y vendidos al pecado, y éramos, por consiguiente, éramos súbditos de Satanás, que es el padre de mentira, que es el padre del pecado,
el diablo. Y Cristo vino a redimirnos de ese pecado que nos condenaba y nos separaba de Dios. Y Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Reyes. Alguien diga gloria a Dios. Oh my God, si éramos dignos de muerte. Usted y yo era lo que teníamos que ser guindados como unos perros ahí en esa cruz, muertos. Muertos, como lo que merecíamos, como unos sinvergüenzas, diablos que éramos. ¿Sí o no? Ahora no. Ay, pastor, no diga así. Porque... No, pero eran eso, no eran eso. Amén. Ay, pastor, pero me ofende. No se ofenda porque usted era eso y yo era eso. ¿Sí o no? Amén. Éramos eso. Ahora, si usted se quiere justificar, ay, no, pastor, yo no era tan diabla. Justifíquese. Pero éramos unos diablos. Amén. Vendidos al pecado. O sea, éramos títeres de Satanás. Por la ignorancia que había en nosotros. Por la oscuridad que había en nosotros. Por el dominio del pecado que estaba en nosotros. Y Cristo vino a redimirnos, a pagar un alto precio. Oiga esto. Por eso la palabra de Dios dice que fuimos un precio muy alto. Esto fue el precio de la sangre. Primera de Pedro 1:19. Del 18 al 19 dice ahí Pedro que nosotros fuimos redimidos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o de plata, no por imágenes, no con muñecos, no con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es del Cordero sin mancha y sin contaminación. Ese Cordero que quita el pecado del mundo fue quien pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio, no fue con dinero, no fue con plata, no fue con oro, no fue con cosas corruptibles. No hay que pagar. Cristo pagó por nuestra redención. A su nombre. Gloria. Amén. Cristo vive. Dile que está a tu lado, tú fuiste libre. Tú fuiste libre Del pecado, del pecado, de la condenación, de la y condenación del infierno, y del infierno por la sangre por la que sangre Jesucristo derramó como maldito, como maldecido por Dios por Dios en la cruz. en la cruz. Porque no fue que el diablo llevó a Cristo a la cruz. Y no fue que el diablo hizo maldito a Cristo. No, Dios fue quien le impuso a Cristo morir en la cruz. Porque nadie podía morir por sí mismo. Y no había un mortal que pudiera morir por otra persona. Porque todos éramos pecadores. Porque todos estábamos corrompidos en su totalidad. Todos estábamos, pero bien chaveteados. Amén. ¿Sí o no? Y no podía un chaveteado, un esperonado, uno que estaba corrompido, morir por otro corrompido, ¿o sí? No podía. Tenía que ser alguien sin mancha, alguien sin corrupción, alguien sin pecado. Ese se hizo maldito, no por su pecado propio, sino por los pecados de todos nosotros. Hay que darle un aplauso a Cristo, hay que darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, nosotros fuimos rescatados. La palabra cátara, que se traduce maldición, tiene que ver con una sentencia de reprobación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no porque nosotros fuésemos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El que no estaba maldito, por nosotros lo hizo maldito. ¿A dónde? ¿A dónde lo hizo maldito? ¿A dónde? En la cruz. La cruz era un signo de maldición. De maldición. Quiero que sepan eso. Para que no sigan creyendo que cargando una cruz se va a espantar el demonio.
se va a ir lo malo de su casa, poniendo cruz atrás de la puerta, poniendo una cruz atrás de la cama y en la pared de la cama, poniendo la cruz ahí de San Quintín, de quién sé yo será ese muñeco que está quitado en esa cruz, porque al Cristo a quien yo adoro, al Cristo al que yo alabo, al Cristo al que yo sirvo, al Cristo a quien yo le estoy predicando, es un Cristo lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de poder, un Cristo resucitado, un Cristo glorificado, un Cristo que está a la diestra del Padre, un Cristo que su cabello es blanco, que su cara es como el sol refulgente, que sus ojos salen como fuego, que de su boca sale como una espada de doble filo, que su vestido es lino, blanco resplandeciente, y como sus pies como el bronce bruñido. Es el Cristo que Juan vio en la isla de Patmos cuando recibió la revelación en el Apocalipsis. Juan vio un Cristo donde él no se pudo sostener de pie y cayó como muerto. Amén, aleluya. Cristo vive. Oh my God, oh my God. Ese es el Cristo que nosotros tenemos. Amén. Solamente echamos una mirada a la cruz para recordar que Él murió por nuestros pecados. Amén. Pero no miramos a la cruz. No miramos a la cruz como que si fuera un signo de bendición. No miramos a la cruz como que si la cruz en sí tuviera un poder sola. No miramos a la cruz porque la cruz vino a representar una metáfora donde Cristo murió por nuestro pecado. Ahí pagó Él el precio de nuestro castigo en la cruz. Pero Él se hizo maldito en esa cruz. En esa cruz. Entonces, para que dejemos de... No, que carga la cruz. Que yo no sé. Sí, sí es verdad que en algunos templos está la cruz. En algunos templos cristianos, evangélicos. Está una cruz, pero no la ponen esos pastores como que esa cruz tiene un poder en sí. O como que sí, carguemos una cruz todos nosotros. Hay cristianos que usan cadenas con cruz, no con el muñequito, sino con la cruz sola. ¿Me entiende? Ya le voy a explicar el por qué ahora hay algunas cruces en algunos templos y por qué algunos cristianos tienen esa señal aún de la cruz. No la señal que se hacía así, que nos enseñaron. Ay, Dios mío. Porque mire, fíjese que yo, estando en el mundo, habiendo sido un delincuente, me paraba atrás de la puerta de mi casa. Delante de Dios que no miento, como nunca fue una iglesia católica, como nunca fue era católico como todo, como mucha gente sinvergüenza. Mi mamá también era católica, pero borrachona. Y mi mamá era católica borrachona de esos demonios y hasta infiel le era a mi papá. Por eso mi papá se separó de ella también. Aunque mi papá también era otro católico, también otro sinvergüenza también. Los dos eran dos sinvergüenzas y los dos eran católicos. ¿Saben lo que estoy hablando, sí o no? Amén. Yo no estoy hablando mal de la gente. Yo estoy hablando de lo que nosotros nos inculcaron y nos enseñaron, ¿sí o no? Nos dijeron que éramos católicos, ¿sí o no? Amén. Si yo le pregunto a la gente, ¿qué es católico? No sé. Bueno, si no saben, entonces así estábamos nosotros. No sabíamos. Entonces mi mamá católica, borrachona, sinvergüenza, mi papá también y todos nosotros. Yo era católico, pero yo nunca fui a misa. ¡Jamás en la vida! Ni hice primera comunión, ni segunda comunión, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta comunión. Yo no hice nada de eso. Pero me preguntaban, no, yo soy católico. ¿Y qué es católico? Yo no sé, pero yo soy. No te metas con la religión de mi papá y de mi abuela porque vaya a plomo. Y yo, ¿sí o no, hermano? ¡Qué loco, qué locura! ¡Qué locura! Y ahí se nos enseñó en esa tradición a adorar la cruz, a cargarla, a comprarla y todo para que nos protegiera, nos guardara y no sé qué tanta cosa. Adorar cruces. Amén, aleluya. Y yo me paraba detrás de la puerta cada vez que iba a salir a hacer una fechoría, que iba a ver a la gente de la banda. A la gente de la banda, los muchachos, el grupo de delincuentes que andaban conmigo. Iba a parar detrás de la puerta. Y esto, porque como yo nunca supe qué decían, lo que practicaban en la señal de la cruz, yo hacía así: Dios mío, guárdame que no me maten. Si me van a matar, que yo los mate primero. Iba a salir a emborracharme y a drogarme, también lo mismo.
Dios mío, guárdame que no me agarre la policía con esta droga, que yo pueda venderla y así. ¿Ustedes nunca se encomendaron a Dios para sus fechorías? ¿Sí o no? Nunca se encomendaron, Señor, voy a beber un traguito allá en el bar, pampa, que no me vaya a cubrir mi mujer porque voy a salir con esa diabla, con la otra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano, así éramos, de loco. Nos encomendábamos a Dios para que nos guardara cuando nosotros sabíamos que íbamos a hacer lo malo. Entonces yo quiero que usted sepa, y quiero que sepa todo el mundo, que eso es un error. Eso es un error. Aunque él no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Deuteronomio 17:5 dice: entonces sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubieren hecho esta mala cosa, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, así morirán. Esa era una sentencia de los judíos. Había muchas sentencias de los judíos a espada. Había sentencia hasta después de muerto que lo quemaran. Había muchas sentencias. En Levítico 20:14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Hasta sentencia de quemar a la gente hasta viva. Número 25:4. Y digo Dios a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Si no, el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, era muy dura la ley. Nadie podía cumplir la ley. Y había sentencias de sentencias en esto. Después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Al enemigo, a los pecadores. Los colgó en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche, porque no se permitía que pasara muerto en ese madero el sentenciado hasta toda la noche. Se tenía que descolgar. En la comunidad judía, todo aquel que era colgado en un madero representaba la maldición de Dios. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Eso lo hicieron los judíos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo murió, toda la sentencia de la ley que había sobre nosotros, todo el juicio de la ley que había sobre nosotros, toda la maldición que la ley arrojaba sobre nosotros, Cristo en el madero clavó su vida como un acta, quebrantando y rompiendo todo eso para que nosotros pudiéramos vivir por la gracia en comunión con el Dios Todopoderoso. Amén. Amén, aleluya. Dios Todopoderoso. La cruz, ¿bendición o maldición? Maldición. Se hizo maldito en una cruz. Ahí despojó a todos los principados y a todas las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Quiero que sepan esto, amados hermanos. Hechos 4:9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo que de esta manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por eso este hombre está en vuestra presencia sano en este momento. Ellos sanaron a un paralítico que estaba allí pidiendo limosna. No tengo oro ni plata, lo que tengo, pero en el nombre de Jesucristo lo que tengo te doy. Levántate. Y querían juzgar a estos hombres, a Pedro y a Juan, querían matarlo. La religión
de aquel entonces, los fariseos, y ellos ahora se defienden. Este hombre está aquí presente porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres que podamos ser salvos. Está salvo en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron. Ustedes lo crucificaron, pero ahora Él resucitó para que nosotros tengamos las bendiciones del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, aleluya. No maldición, sino bendiciones. Por la muerte y la maldición de Cristo, ahora somos bendecidos. A su nombre. Gloria. Den el aplauso al Rey. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:24? Aquí llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El maltrato de Cristo, los latigazos, su cuerpo ensangrentado y despellejado, todo esto ayuda a la muchacha con su niño. Sí, por favor, para que ella pueda estar en el culto, porque si no, no está en el culto. Y ya tú eres creyente, ya tú eres más vieja que Matusalén. Y tú eres la diaconisa. ¡A su nombre! Gloria. Ok, déjala que ella te lo quede un rato. Tú siéntate ya lo de tu mamá. Sí, no tienes que pagar, aquí la guardería es gratis. ¡A su nombre! Gloria. Ok, oigan esto, amados hermanos. Oigan esto. Oigan esto. Dice que nosotros, por la muerte de Cristo en la cruz, se nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y dice que por su herida fuimos nosotros sanados. Otra lectura en el Antiguo Testamento dice, por su llaga fuiste vosotros sanados. Por esa llaga, ¿cuál es? La que Cristo recibió en las manos cuando lo clavaron, en los pies, esas heridas, en la cabeza, el maltrato de la corona de espinos. Su cuerpo fue despellejado. Por esas llagas, por esas heridas, fuimos nosotros salvos y también sanados. No tenemos que tener ninguna cruz de madera, de yeso, de cartón, para que Dios nos sane o nos libre de todo ataque de demonio o de diablo. Nosotros, con creer en Cristo y tenerlo en nuestro corazón, tenemos la provisión divina a través del sacrificio de Cristo, que no hay diablo ni demonio quien pueda tocar a la iglesia. Amén, aleluya. ¡A su nombre! Gloria. Por eso Pablo dice en Gálatas 6:14, pero luego esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por esa cruz, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos aceptos ante la presencia de Dios. No hay otro sacrificio en el mundo que te pueda justificar ante Dios. No lo hay. No hay otro sacrificio. Usted podrá caminar de aquí al DF, caminar de aquí a Matamoros, a Reynosa, donde usted quiera, puede cruzar los Estados Unidos caminando, tratando de pagar una penitencia, así sea para Dios mismo, así sea para quien sea, no tiene validez alguna. Amén. No tiene poder alguno ese sacrificio. Usted podrá hacerlo, podrá usted vestirse de morado, usted podrá estar haciendo Ave María, rezando, orando 7 veces al día. No tiene poder alguno si usted lo hace en un sentido de sacrificio, porque su sacrificio no satisface la justicia de Dios. El único sacrificio acepto para Dios y una vez para siempre es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa muerte, ese sacrificio que Dios aceptó por todos los pecados de nosotros. Si usted dice, gracias Señor Jesús, porque muriste en la cruz por mí, te recibo como mi Señor y Salvador, usted no tiene que hacer ningún sacrificio, porque su juicio le fue imputado a Cristo en la cruz para que usted sea libre para Amén. siempre. Amén, Libre para aleluya. siempre. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Están aquí conmigo? Amén. Ok. Entonces nosotros tenemos que entender estas verdades que arroja la cruz. Esta verdad que arroja la cruz.
Y llamando a la gente y a sus discípulos, le digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si la cruz fuera una bendición, Jesucristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque ahora la palabra cruz aquí es empleada de una manera metafórica. ¿Me explico, hermano? Amén. Tome su responsabilidad. Hágase responsable. ¿Usted quiere venir en pos de mí? Tome su cruz. O sea, hágase responsable. Tome su cruz y sígame. Sígame. Sepa que seguirme a mí cuesta también un sacrificio. ¿Me entiende? El sacrificio de Cristo. Pero tú ahora eres responsable de seguir a Cristo. Y que lo que nos pase a nosotros en este camino es parte de la vida cotidiana, de las pruebas y de las luchas que puede tener un cristiano. Y la responsabilidad de la cruz es llevarla hasta el final. Es llevarla hasta que Cristo venga. ¿Me explico, hermano? Entonces toma tu cruz y sígueme. Tu carga y sígueme. Tu responsabilidad y sígueme. Porque de aquí en adelante no hay vuelta atrás. A su nombre. Gloria. No hay vuelta atrás. No le fue fácil a Cristo ir a la cruz. A nosotros es muy fácil ahora mirar el sacrificio de Cristo. Pero metafóricamente nosotros también tenemos que ir de una u otra forma a esa cruz. Lo que significa que tenemos que morir todos los días a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra arrogancia, a nuestros malos hábitos, nuestra mala costumbre, a nuestro círculo pecaminoso. Tenemos que crucificarlo de manera metafórica en la cruz. Gálatas 5, 24 dice, ahora los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Ahora los que somos de Cristo, dice, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ahora no hacemos un sacrificio en la carne, sino de manera simbólica nos negamos a los placeres del mundo, nos negamos a la invitación del mundo a pecar, nos negamos a todo eso, aunque nos gusten las cosas del mundo. Ahora nosotros lo crucificamos de manera metafórica cuando decimos no, porque eso ofende a Dios, no me beneficia. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. A su nombre. Gloria. Un aplauso al Rey. A su nombre. Gloria. Oiga esto. Oiga. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Los que Cristo toca los transforma. Aún la maldición la convierte en bendición. Lo que era una maldición para nosotros, Cristo lo convirtió en una bendición. En una bendición. Porque ahora vemos la cruz, si fue el medio de castigo para Cristo. Fue el medio donde Él murió como un maldito. Pero gracias a esa maldición que cayó sobre Él, que estaba en nosotros, pero que Dios le imputó sobre Él, esa maldición, en la cruz, gracias a esa muerte de Cristo, no en la cruz, óigame, no la cruz, o sea, no el madero. No el madero en sí, aunque ese madero sea de oro, de bronce, de yeso, de bloque, de cemento, no tiene poder alguno. Sino lo que Cristo hizo cuando lo colgaron en ese madero. Es lo que tiene significado, relevancia y poder sobre las tinieblas. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡A su nombre! Gloria. Amén, Dígale que está aleluya. a su lado, el madero El madero
o el cobre, la plata, el oro, el plástico, o la paja, lo que sea que sea fabricada, esa cruz no tiene poder, no tiene nada relevante, en sí misma. Pero si recordamos que Cristo se hizo maldito en una cruz, sí tiene relevancia. Porque recordamos que nos redimió, nos compró, nos salvó, colgado en esa cruz. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Amén, aleluya. A su nombre. Gloria. Por eso, ahora nosotros no nos hacemos la señal de la cruz. No cargamos una cruz como que estoy protegido. Ni cargamos esa cruz en una estampilla en la cartera como antes. Porque yo hasta antes cargaba ahí a San Quintín, a María, o a Niño Atoche, a yo no sé quién, estampitas de orégano puro. ¿No se acuerdan que la cargaban? No, díganme las mujeres, que tienen unas bolsas grandísimas. Ahí metían todo ese catálogo de vírgenes, de tantas cosas. ¿Sí o no? Entonces cargábamos eso creyendo que yo no sé qué, que San Agustín de yo no sé qué, me salva de la muerte. San Agustín yo no sé qué, me salva del accidente de la carretera. ¿Sí o no? Cada uno significaba una vaina. Que me salva yo no sé qué de los demonios. Que este me salva a mí de la miseria. Que este me da prosperidad. Cargábamos hasta Buda. Y muchos tenían a Buda en su negocio. Cuidado que voy para allá para la pollera y está un Buda. Ay, mamá. Tiene a San Judito de orégano puro. Ay, mamá. Cuidadito porque aquí no he ido. Voy a inspeccionar, te voy a apoyar la mano. Mira, hasta un Buda y le soban la panza para que la prosperidad... ¿Sí o no? ¡Tanta locura! Que el diablo influye a las religiones paganas. Y que nosotros crecimos bajo esa influencia. Pero gracias le damos a Cristo, que dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Denle un aplauso a la verdad, porque la verdad es Cristo. Amén, aleluya, Cristo vive. Es Cristo. Amén. Es Cristo. Ahora nosotros, por el sacrificio de Cristo, nosotros ahora le pertenecemos al Dios eterno. Ese Dios que estábamos separados, que éramos enemigos en nuestra mente y en nuestros pensamientos, ahora estamos reconciliados por esa muerte en la cruz. No está mal tener una cruz, pero si usted tiene esa cruz con una devoción en ella, eso sí está mal, porque ya usted es un idólatra de esa cruz. ¿Me explico, hermano? La cruz, cuando la vemos, lo único que tenemos que hacer es recordar que Cristo murió por nosotros y ahí venció al diablo. ¿Dónde venció Cristo al diablo? En la cruz. En la cruz, porque la cruz era signo de maldición. Amén. Y se hizo maldito sin ser pecador por nosotros. Amén. Por nosotros. Entonces la cruz no es un signo de bendición. Es un signo de maldición. De maldición. El hecho de que Cristo murió ahí, ahora tiene un significado. El sacrificio, la muerte de Cristo. Pero la cruz no es una bendición. Él se hizo maldito en ese madero, en esa cruz. Él no vino a santificar la cruz. Él no vino a redimir la cruz. Él murió en esa cruz de maldición para redimirnos y santificarnos a nosotros. Denle el aplauso al Rey de Reyes. ¡A su nombre! Gloria. Entonces ahora, cuando usted sufre ataques de demonios, porque ya no es el coco, ya no es el coco, ya no es el duende, ya sabemos que no es la llorona. ¿Cuál otra más había por ahí? El guay chivo. Ya no es el güey chivo,
Chupacabra. el guaycop, Chupacabra. el chupacabra, La mano peluda. no es la mano peluda, el perro de dos cabezas, El Ixtabay. el Ixtabay y el come gente. ¿Me entiendes? No son las brujas voladoras. No es que el diablo, nada. El diablo es real. Los demonios son reales. Pero todas estas fábulas y cosas no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo ni al mismo diablo, Amén. ni a los mismos demonios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros le recordamos al diablo: diablo mentiroso, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder sobre mí, porque Cristo murió en la cruz Amén. para redimirme, para comprarme, para salvarme, para limpiarme con su sangre. Denle el Amén. aplauso al Rey. Amén, aleluya. Pónganse de pie, iglesia. ¡A su nombre! Gloria. Y ahora tienes un mosco. Una siesta. Tantas cosas que la gente usa en el mundo. Pero nosotros no necesitamos ningún amuleto. No necesitamos nada, ningún amuleto, ninguna imagen de nada. Amén. Solamente tener la fe en aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Solamente creer que Él pagó el precio por nuestros Pecado. pecados. Y que por Él somos libres. Diga conmigo, por Él Por Él somos somos libres. libres. Somos Somos rescatados. rescatados. Somos salvados. salvados. Somos comprados Comprados por el sacrificio por el sacrificio de Jesucristo de Jesucristo en la cruz. en la cruz. Ahora yo Ahora yo no estoy no estoy bajo maldición. bajo maldición. No hay ninguna No hay maldición ninguna maldición ni generacional ni generacional ni de ningún tipo ni de ningún tipo sobre mí. sobre mí. Porque Cristo Porque Cristo me hizo me hizo libre. A su nombre. Gloria. A su nombre. A su nombre. Usted no tiene que ir a ningún encuentro a que le quiten las maldiciones generacionales. No crea en esa fábula. No crea en esa mentira diabólica. Cuando usted se entregó a Cristo, toda maldición fue quebrantada. Usted no está maldito, ni tiene un poder maldito sobre usted. No puede. No puede. Ni el diablo creyendo puede hacer eso en usted. No puede. Porque en usted está imputada la bendición de Dios. Usted fue hecho bendito con la maldición de Cristo en el madero. Amén. Ahora sobre usted hay una bendición. Bendición. Sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Todo aquel que cree en Cristo es libre, es salvo de toda maldición. Por eso Cristo, diga conmigo, por eso Cristo Por eso Cristo se hizo maldito se hizo maldito por mí. por mí. Para que yo ahora Para que yo ahora tenga la justicia tenga la justicia y la bendición y la bendición de Cristo. De Cristo. Den el aplauso al Rey. ¡A su nombre! Gloria. Vamos a orar. Aquí en las redes. Repita conmigo, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y repita conmigo. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy hoy he oído tu palabra. he oído tu palabra. Una vez más Una vez más me he dado cuenta me he dado cuenta del gran amor del gran amor que tú mostraste que tú mostraste para conmigo. para conmigo, Que era un que pecador. era un pecador, Que estaba bajo que maldición. estaba bajo maldición, Pero ahora pero ahora reconozco reconozco una vez más una vez más que tu que sacrificio tu sacrificio en la cruz del en la Calvario cruz del Calvario me hace me libre. hace libre.
me hace libre me hace libre del poder del poder de los pecados de los pecados que habían en mí. que habían en mí. Ese pecado Ese pecado que me separaba de Dios. que me separaba de Dios. Ese pecado Ese pecado que me condenaba que me condenaba a la muerte eterna, a la muerte eterna, al infierno, al infierno, al lago de fuego y de azufre, al lago de fuego y azufre, donde el fuego nunca se apaga donde el fuego nunca se y apaga el gusano nunca y el muere. gusano nunca muere. Estaba condenado, Estaba condenado a ese lago. a ese lago. pero tú me hiciste Pero tú me libre, hiciste libre habiendo habiendo muerto en forma de maldito, en forma de maldito, en esa cruz. en esa cruz imputaste en mí imputaste en la mí bendición, la bendición, la salvación la salvación por tu sangre. por tu sangre. Esa sangre Esa sangre que me limpia que me limpia de todo pecado. de todo pecado. Ahora Ahora tú eres mi Señor tú eres mi Señor y Salvador y Salvador desde ahora desde ahora y para siempre. y para siempre. Amén y amén. Amén El y aplauso amén. al Rey. Cristo vive.